Bueno, jóvenes, muy buenas tardes otra vez. Bueno, vamos iniciando de una vez porque creo que algunos de sus compañeros van a demorar un poco más. A ver, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo el día de ayer? Hola, hola. Sí, profesor. Muy bien. Solo les pregunto eso para poder entrar de lleno a lo que quiero mostrarles. Básicamente, cuando hablamos de lo que es de lo que son los productos en conserva, los más característicos son, y hablando de hortalizas básicamente, son las alcachofas, los espárragos y los pimientos, que es lo más común, o por decirlo, lo más tradicional o lo más convencional que se observa. Entonces, lo que vamos a hacer en este tiempo que vamos a tener es eh, repasar estos diagramas de flujo de la elaboración de esos productos, pero iniciando desde una base, desde una base procedimental y también hablando acerca de lo que conlleva la elaboración de cada uno de los insumos, básicamente hablando del líquido de cobertura o también llamado líquido de gobierno, que si nos ponemos a pensar, entre estos tres productos que les acabo de mencionar, es en lo que guardan relación. Y ya sabemos por qué se utiliza este líquido de gobierno, por qué se usa. Bueno, entonces voy a iniciar mostrando el material que vamos a observar el día de hoy. A ver, ¿pueden observar? ¿Pueden observar el material, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Sí, profesor. Ok, genial, estupendo. Entonces vamos a empezar. Siempre cuando uno realiza la elaboración de un producto o empieza a procesar un producto, lo más importante es poder caracterizar los productos. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esto y conforme vamos a ir leyendo, vamos a ir extrayendo algunas ideas esenciales para poder entender mejor todo lo que va a venir a continuación. A ver, como somos pocos, vamos a poder avanzar bastante rápido. A ver, Rosemary, ¿puedes empezar, por favor, los dos primeros párrafos? Sí, profesor. A ver. Caracterización de los productos. A continuación se van a caracterizar los productos a fabricar, tanto la materia prima como la conserva final y las especificaciones de los envases, basándonos en el proyecto de Real Decreto por el que se establece la norma de calidad de las conservas vegetales. Sabemos que la composición y características generales de las conservas vegetales son las siguientes. ¿Continúo, profesor? No, está bien, ahí está bien. Gracias, Rosemary. Continúa, por favor, Yerly. Con carácter general, las conservas vegetales se elaborarán a base de productos de origen vegetal, con o sin adición de sal, azúcares, agua, condimentos, especies y aditivos alimentarios autorizados. La materia prima deberá estar sana y limpia, ser adecuada para su transformación. Además, según el tipo de conserva a elaborar, los productos vegetales podrán someterse a operaciones tales como lavado, pelado, calibrado, clasificado, deshuesado, descorazonado, troceado, tamizado o concentrado. En otras
Las conservas vegetales pueden elaborarse según distintas formas de presentación. ¿Sigo, profesor? Está bien ahí, Yerly, muchas gracias. A ver, hasta aquí lo que hemos leído. En primer lugar, en el segundo párrafo que mencionaba Rosemary, se encuentra algo importante, donde nos menciona acerca del Real Decreto. Cuando hablamos de Real Decreto, ¿qué entendemos por Real Decreto? ¿Qué se podría entender? A ver, si no lo saben, no hay problema, lo explicamos. A ver, les explico entonces. Cuando hablamos de Real Decreto, hablamos de un decreto que se ha dado en España. Entonces, este texto, este material, es un material que viene de España. Ahora, ¿por qué razón utilizamos también este tipo de materiales? Por una sencilla razón, porque muchos de los productos que se elaboran aquí, que también se elaboran en España, son, son similares, son bastante similares. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Y por qué tomamos también como punto de inicio esto? Porque si es que no es el principal destino de las exportaciones de conservas de Perú, es uno de los más importantes. Este es España. Perú le exporta muchas conservas de vegetales, de hortalizas a España. Por esa razón es que sí, y esto hay que entenderlo bastante bien. Cuando alguien, o bueno, cuando un país, cuando una empresa desea comercializar con otro país, tiene que ceñirse a las normas de ese país. Eso creo que ya les había dicho en algún momento. Pero les vuelvo a recalcar. Entonces, por esa razón es que los procesos son tan similares y los de calidad también tendrían que ser similares porque si no, no se podría comercializar. Por eso hablamos acá y se menciona un poco de este tema del Real Decreto, porque también necesariamente se necesitaría conocer esto para poder nuevamente comercializar con ellos. Si es que se desea comercializar con otros países, se tendrá que revisar la normatividad alimentaria de ese país y tendremos que ajustarnos también. Los productos tendrán que ajustarse a los requerimientos de esos países, a la normativa de esos países. Ahora, hay algo importante también acá en lo que acababa de mencionar Yerly acerca de operaciones de acondicionamiento. Bueno, la mayoría de estas son de acondicionamiento, otras también son otras operaciones unitarias donde se va a ir, más que acondicionar, se va a extraer humedad o se va a, o se va a separar o se va a realizar una reducción de partícula. Bueno, eso es parte de acondicionamiento, pero el tema de eliminar humedad sí ya sería algo distinto, justo en estas operaciones que mencioné acá. Y el otro detalle es acerca de los aditivos alimentarios autorizados. Ya en un momento habíamos hablado acerca de ello, tomando como ejemplo el benzoato de sodio. Entonces, es muy probable que más adelante en esta misma lectura encontremos algunos de los aditivos que sí están permitidos para este tipo de conservas, para este tipo de productos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o de repente hay alguna duda? Sí, profesor, todo entendido. Ya, a ver, entonces continuamos. ¿Puedes continuar, Dalia? Sí, profesor. ¿Hasta dónde? ¿Todo? ¿Todo? ¿Profesor? Sí, sí, Dalia, ¿Profesor? sí, está bien, el 1 y el 2. Ah, ok. 1. Atendiendo a la integridad del producto. Entero, troceado, pulpa, triturado, puré y pasta. Concentrada. 2. Atendiendo al líquido de cobertura. A. El agua. Elaboraciones obtenidas con la adición de agua como líquido de cobertura. B. En su jugo o en un zumo. El líquido de cobertura corresponde al propio zumo
o el jugo del producto vegetal obtenido durante el tratamiento térmico aplicado. Se podrá adicionar una solución concentrada con funciones tecnológicas. C. El jugo o zumo de frutas y hortalizas, líquido de cobertura añadido obtenido a partir de las frutas y hortalizas sanas y maduras, de una o varias especies, que posee el color, el aroma y el sabor característicos de los zumos de fruta, hortaliza de la que procede sin adicionar agua. D. El vinagre. Elaboraciones obtenidas con la adición de vinagre como líquido de cobertura. Ok, gracias, Dalia. A ver, aquí hay un detalle. eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco acerca de los encurtidos? Bueno, aquí en esta clasificación de los de líquido de cobertura o el líquido de gobierno se mencionan cuatro, ¿verdad? En un primer lugar se menciona el agua y bueno, cuando hablamos de agua podríamos hablar de agua sola, sin embargo, si hablaríamos de agua sola estaríamos afectando el producto. Por esa razón es que cuando hablamos de agua hablamos de la adición de em, de otros solutos, que pueden ser compuestos salinos o pueden ser compuestos azucarados o el uso de azúcares. Ahora, también si hablamos de agua, se puede hablar de del uso del agua mezclado con vinagre, y ahí podemos ver el cuarto tipo, ¿no? O el tipo D que habla en vinagre. Sin embargo, también se podría utilizar vinagre en mucha mayor proporción que el agua. Entonces ahí pasaría a ser el líquido de cobertura de vinagre un mayor porcentaje. Incluso solamente un poco de agua también podría darse, dependiendo del producto, dependiendo de la conserva. Y aquí también es donde les quería mencionar esto de los encurtidos que ya les había mencionado, que hay dos tipos de encurtidos, los encurtidos que, que tienen este líquido de gobierno con vinagre, es decir, son encurtidos no fermentados, que van a ir adquiriendo los productos que van a ir dentro de esta conserva, van a ir obteniendo acidificación por el líquido de gobierno. Sin embargo, hay también eh, conservas de encurtidos fermentados, esto ya lo vamos a ver más adelante, ya que no van a obtener la acidificación o no van a lograr acidificarse tanto por el líquido de gobierno, sino por acción microbiológica de los propios componentes. Es decir, se dará la acidificación por los propios componentes ácidos de los productos agrícolas usados. Esto ya lo veremos más adelante. Y luego el resto ya creo que es bastante fácil de entender cuando hablamos del jugo o cuando hablamos del zumo, ya sea del zumo o jugo del propio producto o de la propia materia prima o de otras materias primas. ¿Qué se utilizará como cobertura? ¿No? Al estar en un estado líquido, entonces cumple, cumple con la labor de eliminar el oxígeno remanente dentro de los envases y así lograr una hermeticidad mucho más eficiente. Y evitar que también haya burbujas de oxígeno que puedan colaborar a la degradación del producto. Eso es lo que se desea, ¿verdad? A ver, continuamos con Joana. Sí, profesor. Definiéndose el líquido de cobertura como líquido que se añade en el proceso de producción de determinadas conservas vegetales antes del tratamiento térmico y cuya función tecnológica es la de eliminar el aire de los intersticios dejados por el producto. Con todo esto, se procede a caracterizar las conservas de alcachofa, espárrago y pimiento. Todos los datos se han obtenido siguiendo el orden de la orden de 21 de noviembre de 1984
por la que se aprueban las normas de calidad para las conservas vegetales 12 y el Codex Alimentarius, normas para algunas hortalizas en conserva 13. ¿Sigo, profesor? Está bien, Joana, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí ya nos habla un poco más claro de lo que es el líquido de cobertura o líquido de gobierno y además nos cita a ciertas normas. Y quizá una de las más importantes normas que existen son las que provienen del Códex, porque es una convención internacional, pero también, como creo que les mencioné anteriormente, hay normas que proceden del propio Estado que pueden en un principio basarse en las normas del Códex, pero pueden ser incluso mucho más rigurosas y tomar parámetros mucho más, eh, mucho más rigurosos, mucho más exigentes. Más adelante vamos a ver si podemos revisar un poco acerca de las normas del Códex referidos a conservas de hortalizas. Vamos a ver cómo vemos estos documentos. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver un poco más lo que son las conservas de tal producto. Para ello, Sarita, ¿puedes leer, por favor, 3.3.11? Profesor. Datos técnicos de la alcachofa. Nombre científico. Cinara escolymus. Condiciones del almacenamiento. Todas aquellas alcachofas que no pasen directo a etapa de producción deberán ser almacenadas a una temperatura de 0 grados centígrados con humedad relativa menor del 95%. Tiempo de vida útil menor que 21 días, debido a que pasado este tiempo la calidad visual, sensorial se deterioran rápidamente. Estacionalidad. La alcachofa es una hortaliza que se cosecha entre los meses de noviembre a marzo. Ok, gracias, Sarita. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia sembrando o cosechando alcachofa? Sí, profesor. Muy bien. Dalia, ¿tú te acuerdas cuáles eran esas alcachofas que se consideraban aptas para procesarlas? ¿Eran las grandotas o eran las pequeñas? Las pequeñas me parece, porque, bueno, para procesarlas, Ujú, sí. yo creo que las medianas, profesor, o sea, como que un tamaño normal, se podría decir, ni tan grandes ni tan pequeñas, dependiendo del proceso que vayamos a hacer. Muy bien, Dalia. Muy bien, genial. Sí, tal cual menciona Dalia, el, por lo general, las alcachofas que se utilizan para ser procesadas eh, pueden ser medianas y pueden ser pequeñas. Las grandes como que no. ¿Y por qué razón no? Porque cuando la alcachofa empieza a incrementar demasiado en volumen, genera demasiada fibra. Bueno, fibra que ya no va a ser masticable o consumible, sino va a ser fibra como una cáscara. Fibra como una cáscara. Entonces, eh, la parte provechosa de la alcachofa es la parte que se puede comer, que se puede masticar, la parte tierna. En cambio, cuando la alcachofa ya está bastante entrado en días, ya tiene demasiada cáscara, por así decirlo. Por eso es que se prefiere mejor las alcachofas pequeñas, que tienen más parte turgente, más parte comestible, en proporción con las partes de las hojas o con la parte de las hojas que no son comestibles. Y también pueden ser algunas variedades medianas, sí. Muy bien, Dalia. A ver, continuamos. Brigitte, ¿puedes continuar? 3, 3, 1, 2. Buenas tardes, profesor. Sí, Buenas tardes. datos técnicos de la conserva de alcachofa. La conserva de alcachofa se prepara a partir de los corazones
de alcachofas frescas y sanas, que hayan alcanzado un grado de madurez adecuado para su elaboración. Según la norma 12 y el Codex Alimentarius 13, corazones de alcachofa es el producto preparado a partir de capítulos enteros o cortados regularmente, desprovistos de tallos y brácteas exteriores coriáceas. Fondos de alcachofa es el producto preparado a partir de capítulos en los que se han eliminado el tallo y las brácteas totalmente. Líquido de gobierno, compuesto por agua, cloruro de sodio, sal y ácido cítrico E330. Condiciones de almacenamiento. El almacenamiento ha de llevarse a cabo en ambientes frescos, y limpios y secos. Tiempo de vida útil. Debe consumirse preferentemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación. Ok, muchas gracias. Entonces aquí ya empezamos a ver también algunos aditivos alimentarios, sobre todo para lo que es el líquido de gobierno. Y también diferenciamos dos partes de la alcachofa, lo que son los corazones y lo que son los fondos. ¿Conocen los fondos y conocen los corazones de alcachofa, jóvenes? ¿Jóvenes? El corazón, sí, pero los fondos, Ah, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Primero vamos a ver los corazones. A ver, quiero chequear esto. Bueno, ahí se ve el fondo. A ver, el corazón, el corazón. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a proyectar esto. Espero que se vea bastante bien. A ver, ¿pueden ver? ¿Pueden observar? sí, Sí, profesor. A ver si lo puedo ampliar un poco más. Ya. A ver, profesor, los fondos en la parte de abajo. claro, los fondos son la parte de abajo. Por ejemplo, acá en los fondos está en la parte... Estos serían los fondos, serían las bases. ¿Lo ven que tiene una abertura? Que tiene una parte cóncava, como un huequito al medio. Sí, Esos son los fondos. Acá también se ven los fondos. Aquí están los fondos también, pero estarían volteados. Algunos están volteados. Y ven que en el centro del fondo hay una huella circular. Hay un detalle circular, ¿no? ¿Lo observan? sí, ¿Y por qué Sí, profesor. estará este detalle circular? Porque Sí, profesor. genial. Como la alcachofa es así, como la alcachofa es así, y tiene su tallo, en esta parte del tallo, en la parte central del tallo, también es comestible. La parte central del tallo también es tierna, es comestible. Entonces, como que se prolongara esa parte clara que se puede consumir. Por eso es que tiene esa apariencia, como si continuara, como si continuara. Y aquí también se observa el fondo, aquí en este dibujo. Y aquí estos son corazones de alcachofa. Bueno, están acá ya preparados, ¿no? Y aquí se ven mejor los corazones. Se ven mejor los corazones. Obviamente que la parte de arriba, acá se ve como si estuviera cortado, ¿no? Y precisamente sí está cortado, porque ya la parte que se sobrepone
a estos como cilindros, estos como pergaminos, ya serían parte de las hojas. Entonces, ya la parte de esas hojas ya no, ya no se consumen, la parte de las hojas. Por eso es que lucen así, porque están, de alguna manera, están peladas. Están peladas. Entonces, los que no conocían los espárragos, bueno, ahí se los presento. Ahora sí, continuemos. Los espárragos. Disculpa. Las alcachofas. Disculpen. Ahora sí, continuamos. Hay algo muy curioso y eso también les comparto. Em, para las conservas de alcachofa, si bien vemos ahí corazones y vemos fondos, hay conservas que solamente son de corazones de alcachofa y otras que son solamente de fondos. Algunos son de fondos enteros o corazones enteros y otros son de corazones trozados, incluso de fondos trozados. Y también hay otros que son tanto de corazones como de fondos. Eso ya depende mucho del requerimiento del cliente. Ahora sí, continuemos. Entonces, también dentro del propio producto también hay variedad en la presentación. No necesariamente en, en que sea otro producto o sea otra materia prima, sino es el mismo solamente que en otra presentación, en otro formato, ya sea vidrio o ya sea hojalata. A ver, sigamos. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? A ver, Rosemary, ¿puedes continuar? 3313. Envasado de las conservas de alcachofa. El envasado de las conservas se va a realizar en envases de vidrio de 370 mililitros de capacidad, según la norma. La cantidad mínima exigida para los tarros de 370 mililitros de capacidad es de 345 gramos en contenido neto, con un mínimo de 210 gramos de corazones o 180 gramos fondos de alcachofa. Ok, gracias, Rosemary. A ver, entonces acá vemos, bueno, habla de los envases de vidrio, 370 mililitros de capacidad. Y nos habla también del contenido neto. Nos habla del contenido neto. Y también de los gramos, se podría entender como peso escurrido de lo que son los corazones, gramos de corazones, eso sería peso escurrido, si gustan lo pueden apuntar, y también peso escurrido de los fondos de alcachofa. Ahora la pregunta sería, ¿pero por qué hay más peso de los corazones y menos peso de los fondos? ¿Qué se entiende esto? ¿Cómo se puede entender? La pregunta, profesor. Sí. ¿Cómo se podría entender por qué razón me dan acá que deberían haber más cantidad en masa de corazones que de fondos? ¿Por qué se podría entender? En este formato, ojo, en el formato. A ver, aquí vamos a apelar a una de las magnitudes mixtas que sería la densidad. Eso me quiere decir que la densidad de los corazones va a ser mayor que la de los fondos. Y por esa razón es que eh, vamos a tener mayor masa, porque los fondos, según lo que se muestra aquí, los fondos tienen más volumen, es decir, que en un frasco vas a meter menos fondos y vas a copar el frasco.
pero si le metes la misma cantidad de corazones o la misma masa de corazones, no vas a coparlo, sino vas a tener que meter un poquito más. Por esas razones que ahí vemos que los corazones, el peso escurrido es un poquito mayor que el peso escurrido de los fondos de alcachofa. Y yo le recomendaría que podamos ir apuntando estos parámetros porque para ejercicios vamos a utilizarlos, ¿ok? Para ejercicios posteriores vamos a utilizarlos. Ahora, cuando nos dice 345 gramos de contenido neto, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es el contenido máximo? Ya se podría entender también así. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Podría ser la cantidad del producto? Profesor, puede ser la cantidad de la materia prima que como mínimo de 345 gramos lleva aún como mínimo a 210 gramos de corazón. Ya, ok, gracias. A ver, cuando hablamos de contenido neto, hay que recordar que la conserva de alcachofa va a estar compuesto por dos básicamente. Uno que va a ser el producto, que va a ser el producto propiamente dicho. Si hablamos de alcachofa será corazones o fondos. Y el otro que va a ser el líquido de gobierno. ¿Ok? Otro que va a ser el líquido de gobierno. Entonces, cuando hablamos de contenido neto, hablaremos tanto del peso que me aportan los corazones o los fondos y también el peso que me brinda el líquido de gobierno. Ambos. Por esas razones que después les he mencionado del peso o de la masa de corazones o fondos, que es el peso escurrido, porque sería fuera, el peso fuera del líquido de gobierno. También se puede considerar peso escurrido como peso drenado, porque vamos a drenar el líquido de gobierno. Porque el líquido de gobierno no te lo vas a consumir, ¿o sí? No necesariamente uno lo va a consumir, simplemente es un líquido que protege el producto, que lo protege. Continuamos, ahora sí, conserva de espárrago. Sarita, ¿puedes continuar? Sarita, ¿escuchas? O en todo caso, Brigitte, ¿puedes continuar? Profesor, Sarita está alzando la mano, creo que tiene mala conexión. Ah, posiblemente. Si no, ¿me escuchas, Sarita? Si no, para que ingreses y salgas otra vez, de repente está ahí fallando un poco la red. Y mientras tanto, Brigitte, ¿puedes continuar? Por favor. Sí, profesor. Conserva de espárrago. Datos técnicos del espárrago. Nombre científico. Asparagus officinalis. L. Tipo. Espárrago blanco. Condiciones de almacenamiento. Todos los espárragos que no pasen directo a etapa de producción deberán ser almacenados a una temperatura por debajo de los 5 grados y preferiblemente cerca de 0 grados. Ay, no miro. Lo antes posible después de la recolección para garantizar así la buena calidad
del vegetal. Humedad relativa de 95%. Tiempo de vida útil, menor que 20 días aproximadamente. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, estacionalidad de espárragos blancos de cosecha en meses de marzo y mayo. Ya. Bueno, aquí se está hablando del espárrago blanco. Aquí se está hablando del espárrago blanco. Ahora, hay un detalle que no lo había señalado en lo de la alcachofa, que nos habla acerca de la vida útil, pero cuando hablamos de vida útil, hablamos de la vida útil del producto, pero en fresco. Es decir, cuando llega el producto, cuando se sanitiza el producto, cuando se almacena el producto a la temperatura y a la humedad que nos menciona la literatura, te dura 20 días. Bueno, que dice aproximadamente, ¿no? Pero recordemos también que tener un producto que está almacenado también tanto tiempo, porque esto es casi 3 semanas, de alguna manera va a perder ciertas características. Y, o incluso de repente este tiempo de días se lanza como un máximo. Pero lo recomendable es tratar de poder utilizar el producto que llega a planta, que se recepciona, lo más antes posible. También por el tema de contaminación microbiana, también por eso. Porque recordemos que si es que incluso, incluso si la planta tiene sus propias chacras o sus propias parcelas de hortalizas que los cosechan ellos mismos, em, no todas las parcelas van a tener, o bueno, sería ideal que tengan el mismo cuidado, pero no se puede garantizar que todo esté ok. Por eso tratar también de que tampoco haya mucha mezcla entre parcela y parcela, para tratar de tener un producto más homogéneo. Eso ya es un tema más orientado con lo que es BPA, que son buenas prácticas agrícolas, pero también es bueno tenerlo en consideración. A ver, continuemos con Sarita. ¿Ahora ya puedes? ¿O no está Sarita? No está Sarita. Entonces, Joana, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Datos técnicos de la conserva de espárrago. La conserva de espárrago se puede preparar de distintas formas en función de la presentación que se quiere dar. En este caso, la presentación es de espárragos enteros. Específicamente también influyen el color y calibrado. Según la norma 12 y el Codex Alimentarius 13, enteros son los turiones constituidos por cabeza y tallo, cuya longitud total es superior a 12 centímetros. Color blanco. Es el color blanco o blanco amarillento típico del turión. Se admiten cabezas ligeramente moradas o un 15% de cabezas de color verde, verde claro o verde amarillento, siempre que este color no rebase un cuarto de la longitud del turión. El calibre será aquel cuyo porciento metro entre metro es peso neto escurrido de producto en el calibre inmediatamente inferior. No supere las tolerancias para cada una de las categorías comerciales. La tolerancia para el calibre del espárrago blanco estándar es del 10% M entre M. Líquido del gobierno compuesto por agua, cloruro de sodio, sal y ácido cítrico E330. Condiciones de almacenamiento. El almacenamiento ha de llevarse a cabo en ambientes frescos, limpios y secos. Ok, Tiempo de muchas vida. gracias. Está bien. Gracias, Joana. Muy bien, genial. Gracias, Joana. A ver. Bueno, acá ya estaban mencionando algunas
algunos detalles con respecto a la permisividad, de acuerdo con lo que es la pigmentación de ciertos espárragos, que pueden colorearse las puntas de colores distintos al blanco o al color crema característico. A ver, nuevamente menciona que el líquido de gobierno nos habla de cloruro de sodio, bueno, que es la sal, y también el ácido cítrico. El almacenamiento, igualmente como las conservas del cachofa, ambientes frescos, limpios y secos. Y nuevamente el tiempo de vida útil de la conserva, que el consumo debe ser preferentemente antes de los 5 años. Gracias, Joana. Ahora, Sarita, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Envasado las conservas de espárrago. El envasado de las conservas se va a realizar en envases de vidrio de aproximadamente 370 mililitros de capacidad. Según la norma, el contenido neto para envases de este tipo es de 345 gramos, con un mínimo de 220 gramos de tallos y yemas. Continúa, profesor. No, está bien, hay nada más, está bien. Gracias, Sarita. Ok, entonces acá nuevamente nos dice, ¿no? Que el peso escurrido o el peso drenado debería ser 220 gramos de tallos y yemas. A ver, cuando habla de tallos y yemas, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablan de tallos y yemas? A ver, ¿alguna idea? Profesor, puede ser que del espárrago hay una forma en la parte que termina la punta. Eso es yema. Ya, muy bien. ¿Y el tallo cuál sería? A ver, voy a proyectar una imagen. A ver, aquí vemos al espárrago blanco y al espárrago verde. ¿Ok? Parte derecha, los espárragos blancos, a la parte izquierda, el espárrago verde. A ver, cuando hablamos de tallos, hablamos del cuerpo del espárrago. Hablamos del cuerpo del espárrago. A ver, ¿dónde podemos observarlo mucho mejor? Creo que acá. Vamos a hablar del cuerpito del espárrago. La parte cilíndrica, eso van a ser los tallos. Y por lo general cuando se envasan, son tallos cortados o troceados o trozados. Y cuando hablamos de las yemas, a ver, quiero encontrar aquí algunas yemas. Cuando hablamos de las yemas, como lo mencionaba Yerli, son las puntas de los espárragos. Esas son las yemas, las puntas de los espárragos. Que también hay conservas que únicamente se utilizan yemas de espárragos y también hay conservas que únicamente se utilizan tallos de espárragos, como esto. Por ejemplo, acá son puros tallos, acá también son puros tallos. La primera es un formato de vidrio, la segunda es un formato de hojalata. Y aquí son yemas. Estas son yemas. ¿Y por qué decimos que son yemas? A pesar de que también tiene parte de tallo, porque tiene la punta del espárrago. Por eso es que hablamos de yemas. Van a haber otras conservas también donde
las yemas de los espárragos van a ser mucho más gruesitas, es decir, su calibre va a ser mayor, su diámetro va a ser mayor. Aquí en este caso su calibre eh, es mediano, es mediano. Es mediano para grande, pero hay otros que sí son bastante grandes. ¿Sí? ¿Se pudo entender, jóvenes? ¿Se pudo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces volvamos a la literatura. A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Dalia? 3331. Conserva de pimiento, ¿no? Conserva de pimiento. Datos técnicos del pimiento. Nombre científico. Capsicum annuum L. Tipo. Del piquillo. Condiciones de almacenamiento. Los que no pasen directamente a la fase de producción deberán ser almacenados a una temperatura de 5 centígrados, con humedad relativa mayor a 95%. Tiempo de vida útil. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento anteriores, el tipo de vida estimado es de 3 a 5 semanas. Estacionalidad. Los pimientos tienen un periodo de recolección entre los meses de enero y diciembre. Ok, gracias, Dalia. Muy bien, entonces, bueno, también los datos que nos mencionan son bastante similares a los anteriores. Lo que varía un poco es, aparte del tema de la estacionalidad, es el tiempo de vida útil. Eso es lo que más diferencia tiene, porque ya hablamos de 3 a 5 semanas. Eso quiere decir que tiene más o menos vida útil que los anteriores. Si se acuerdan, jóvenes. Más vida Más, útil. muy bien, Dalia, Vida útil, excelente. profesor. Sí, más vida útil, muy bien. Tiene más vida útil, están atentos, excelente. Tiene más vida útil porque los anteriores nos hablaban hasta 20, 21 días. Cambio este parte de los 21 hasta las 5 semanas. 35 días. A ver, continuamos. Brigitte, Sí, profesor. datos técnicos. Datos técnicos de la conserva de pimiento. La conserva de pimiento tiene varias formas de presentación. Según la norma 12 y el Codex Alimentarius 13, pimientos o pimientos enteros son aquellos que conservan su forma original, permitiéndose un ligero recorte en los extremos y la existencia de frutos abiertos. Líquido de gobierno. Para la conserva de pimientos enteros se utiliza agua, sal, ácido cítrico y azúcar. Condiciones de almacenamiento. El almacenamiento ha de llevarse a cabo en ambientes frescos, limpios y secos. Tiempo de vida útil. Debe consumirse preferentemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación. Gracias, Brigitte. Bueno, aquí ya no nos menciona el tema del peso drenado o el peso escurrido, pero sí, lo que sí menciona incluso desde antes es ¿qué tipo de pimiento es? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta qué tipo de pimiento es? Hola, hola, ¿escuchó? Profesor, sí escuchamos. Sí. ¿Se acuerdan qué tipo de pimiento es el que menciona? A ver, alguien que ahí estaba atento.
A ver, alguien atento a la una. Alguien atento. Profesor, es el piquillo, profesor. Ah, ya, muy bien, sí, afirmativo. Es el pimiento piquillo. ¿Sí conocen el pimiento piquillo? No, profesor. Sí, ¿Alguien ha tenido experiencias con pimientos piquillos? ¿Cosecha o siembra? sí. Ah, muy bien, Dalia, genial. A ver, Dalia, coméntanos tu experiencia, por favor. He cosechado y también he trabajado con pimiento piquillo en planta. Ya, estupendo. ¿Y te acuerdas si habían variedades de pimiento piquillo o solamente había uno? Creo que hay varios, pero yo trabajé en específico con uno, pero tengo entendido que hay varios, pero Mm, no los, no, la verdad, todas las ¿Y de, variedades que y de qué color era el pimiento con el que trabajabas, Dalia? me parece que era rojo o algo así, no me acuerdo muy bien, pero sí, creo que era rojo. Ya, genial, muy bien, gracias, Dalia. Justo preguntaba eso porque, y también con, como a manera de anécdota, cuando trabajaba en planta, primera vez que conocí el pimiento piquillo, y, y eran unos pimientos bastante simpáticos, en realidad eran pequeñones nomás los pimientos, eran, eran así, ¿lo ven? Sí, profesor. Esos son los pimientos piquillos. Y le dicen pimiento piquillo porque tienen un piquito, porque son así de forma ahusada. Son así de forma ahusada. O sea, tienen arriba en la parte del pedúnculo, tienen un poco más ancho y luego van haciéndose más estrechos, van haciéndose puntiagudos. Por eso es que se les llama pimiento piquillo. Ahora, como pimiento piquillo, también cuando yo trabajaba había pimiento piquillo verde. Y no quiere decir que sea de otra variedad o de otra especie, sino que era cosechado antes de que termine de madurarse, ¿no? Porque todos los vegetales empiezan siendo verdes, ¿no? Empiezan siendo verdes. A ver, a ver, pimiento verde. No, pimiento piquillo verde. Y el pimiento piquillo verde, la única diferencia es el color, simplemente es verde. Y aquí está también. Y ahí está una conserva de pimiento. Ah, bueno, es esta penade de pimiento piquillo, que es distinto. Ya más adelante también aprenderemos a elaborar tapenades, que son ya, eh, son un poco más complejos, son un poquito más complejos. A ver, ahora sí, volvamos. 3, 3, 3, 3. Em, Rosemary, Sí, profesor. ¿Lo leo? por favor. Ya. Envasado de las conservas de pimiento. El envasado de las conservas se va a realizar en envases de vidrio de 370 mililitros de capacidad. En la norma no viene específicamente el contenido neto para este tipo de envasado. Sin embargo, podemos extrapolar de la tabla y obtenemos que para 370 mililitros de capacidad, el contenido neto mínimo sería de 245 gramos de pimiento de piquillo, siendo el peso mínimo escurrido de 193 gramos. Ok, muchas gracias. Aquí en este caso ya nos mencionan algunos parámetros del peso escurrido, que es muchas veces lo que más nos importa. Ahora, eh, este formato, si se dan cuenta, ya se va repitiendo en los tres tipos de productos, ¿no?
Ya se va repitiendo en los tres tipos. Ahora, cuando habla de un formato de 370, a ver, quiero ver si puedo encontrar acá un formato. Formato de vídeo de 370 mililitros. A ver, ahí les voy a mostrar algunos, para que sepamos también de qué estamos hablando, para que no solamente tengamos que imaginarnos, sino también poder observarlo. A ver, por ejemplo, este es un frasco un frasco cilíndrico recto de 370 mililitros de capacidad. Ven que no tiene ninguna forma, ¿no? Es recto ligeramente, arriba tiene ligeramente hombros, ligeramente. Y que la tapa es una tapa metálica, es una tapa metálica que podría ser de de varios colores, pero que específicamente es un dorado, ¿no? Otro frasco de 370 también puede ser este de acá, que sería un formato un poco más bajo, pero tendría un diámetro un poco mayor. Sí me dejo entender cuando hablo de altura y diámetro. Me dejo Sí, entender cuando hablo. profesor. ¿Sí? Sí, Sí, ¿Cómo profesor. cómo diferenciamos altura y diámetro? ¿O cómo lo podríamos definir de repente? Bueno, si queremos hablarlo de forma sencilla, si hablamos de diámetro sería un poquito más anchito, ¿no? Sería un poco más anchito, más gordito, como términos bastante coloquiales. Y aquí tenemos otro formato también 370. Me acuerdo que cuando estaba en planta hablábamos de 370-16, 370-17, y donde radicaba un poco más era en la altura, porque si hablábamos de 370-17, hablábamos de un frasco de 370 mililitros de capacidad y de 17 centímetros de alto. Y si hablábamos de 370-16, hablábamos de formatos de 370 mililitros de capacidad, pero de 16 centímetros de altura. Ahora, ya con el tema del diámetro variaba un poco, porque el 370-17, al ser más alto, entonces se hacía un poco más delgado, es decir, el diámetro se reducía. Y el 370-16, al ser un poco más bajito, el diámetro aumentaba. No aumentaba tanto, pero aumentaba un poquito. Incluso también las formas, porque esto no es totalmente recto, sino vemos que tiene una pronunciación en la parte superior y también otra pronunciación en la parte inferior, que se podría entender como hombritos, ¿no? Como hombros. Entonces, en la 370-16, a veces estos hombros se pronunciaban también un poco más. A ver, quiero ver si hay otro formato. Bueno, en realidad hay varios, pero a ver, este es un formato un poco más distinto. A ver, este formato es casi como el que hemos visto al inicio, solamente que no es totalmente recto, sino que en la parte superior tiene, bueno, se describe como una ligera diagonal. Se describe como una ligera diagonal. Bueno, volvamos a lo nuestro. A ver, vamos a leer esta parte de acá y también vamos a leer esta tablita. A ver, ¿quién nos puede apoyar con esto? Sarita, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Envases de etiquetado.
Codex Alimentarius de los alimentos en conserva, 13, y el Codex Alimentarius del etiquetado de los alimentos preenvasados, 14, se indica la información alimentaria que debe facilitarse al consumidor en el envases. Resumen. ¿Puedes Continúo, profesor. la tabla, por favor? Ya. Envases, capacidad en mililitros, contenido neto en gramos, vegetal en gramos y líquido de gobierno en gramos. En las alcachofas tenemos 370 mililitros de capacidad, 345 gramos de contenido neto, 210 gramos de vegetal y 135 gramos de líquido de gobierno. En el espárrago, 370 mililitros de capacidad, 345 gramos de contenido neto, 220 de gramos en vegetal y 125 gramos de líquido gobierno. En los pimientos tenemos 370 mililitros de capacidad. En vegetal tenemos 193 gramos y en líquido gobierno 52 gramos. Ok, muchas gracias. Gracias, Sarita. Muy bien, entonces ahí tenemos un resumen de lo que es la capacidad del envase y también de los contenidos netos. Entonces ahí vemos que está el peso del vegetal o de la hortaliza, pero también está el peso del líquido de gobierno. Así que está aquí mucho más fácil. Continuamos. ¿Puedes continuar leyendo, por favor, Joana? Sí, profesor. Elaboración propia a partir de la norma 12. Los envases y tapas para las conservas de alcachofas y pimientos serán iguales. En concreto, los tarros serán del modelo Rivera 370 mililitros TO 066 con 99 milímetros de alto y 80 milímetros de diámetro. Y las tapas del modelo MET.66. Los envases y tapas para las conservas de espárragos serán distintos a los anteriores, dadas las dimensiones de los mismos. Los tarros serán del modelo tarro R370 TO 63, con 138 milímetros de alto y 68,4 milímetros de diámetro. Y las tapas del modelo MET 63. Se adjunta fotografías de los mismos tarros para las conservas de alcachofas y pimientos. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces ahí vemos una diferencia, ¿no? Porque hablaremos de envases que van a ser más altos, otros que si son más altos van a tener menos diámetro, que si son más bajos van a tener más diámetro, igual con el tema de las tapas. Cuando nos habla de 99 milímetros de alto, ¿cuánto será en centímetros? ¿Se acuerdan? ¿Cuál, profesor? 9 centímetros. Claro, 9.9 centímetros. Muy bien. 9.9 centímetros. Entonces, así es como podemos ir a transformarlo a una medida que podemos estar más familiarizados, ¿no? Posiblemente con centímetros estamos más familiarizados. A ver, acá dice 66. A ver.
hacer. Pero mucho, demasiado. Demasiado parece. Bueno, continuemos. Entonces, así tal cual les había mostrado antes, van a observar diferentes formatos de envase de vidrio. Y obviamente para los espárragos se considera un tamaño un poco más alto, porque también los espárragos son alargados. Entonces, por esas razones que se opta por este tipo de envases. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor, gracias. Ya, ok. Ahora vamos a empezar nuevamente desde aquí. A ver, espero que podamos avanzar un poquito más. Rosemary, ¿puedes leer, por favor, los primeros 2 párrafos? Vamos a ir viendo etapa por etapa. Sí, profesor. Los métodos de conservación pueden ser por calor, por frío, deshidratación, liofilización o acción química. En nuestro caso, la conservación es por calor. Los métodos de conservación de los alimentos por calor se basan en exposición de los mismos a altas temperaturas durante periodos de tiempo variables. Por este motivo, los parámetros críticos a controlar en dichos procesos van a ser el tiempo de exposición y la temperatura, ya que cada vegetal va a requerir unas condiciones específicas. Dentro de los métodos de conservación por calor se pueden diferenciar el escaldado, la esterilización y la pasteurización. Es importante recalcar que el escaldado no es un método de conservación como tal, sino un proceso previo requerido para ciertos vegetales. Gracias, Rosemary. Muy bien, aquí se han mencionado algunos procesos o algunas etapas de forma general. Ahora vamos a verlo etapa por etapa y vamos a ir desglosando un poco el diagrama de flujo. Como todos son conservas, tienen una naturaleza bastante similar, también las etapas de sus procesos van a ser muy similares. Brigitte, ¿puedes continuar leyendo, por favor? Lavado y desinfección. Sí, profesor. Lavado y selección de la materia prima. Fase de limpieza y selección. Existen diferentes formas de realizar la limpieza de la materia prima de forma mecanizada. Limpieza en seco. Se van a retirar principalmente residuos granulares como tierra y polvo. Continúa. Acumulados en la superficie del vegetal. Pequeños insectos y restos metálicos. Alternativas de maquinaria. Cribas, cepilladoras, sopladores, aspiradores, separadores magnéticos. Limpieza en húmedo. Se van a actuar sobre la superficie de los vegetales empleando agua potable para el arrastre de los residuos adheridos a la misma, como pueden ser el polvo, la tierra, los insectos o los restos del
de pesticidas, alternativas de maquinaria, lavadoras de inversión, lavadoras de aspersión, lavadoras por flotación, escurrido. Mediante el escurrido se va a eliminar el agua que queda en los vegetales tras someter a los mismos a procesos de limpieza en húmedo. Alternativas de maquinaria. Tamices vibratorios, centrifugadoras. Gracias, Brigitte. Muy bien, entonces acá tenemos en la parte de lo que es limpieza, es etapas de limpieza. La primera para separar partículas pequeñas. La segunda para separar partículas que están impregnadas a la materia prima. Y la tercera para poder separar el agua de lavado. Para separar el agua de lavado. A ver, aquí está bueno, este es un diagrama de bloques de la elaboración de conservas vegetales. Como ya les había mencionado, la naturaleza del proceso es similar a los tres, solo en algunos casos hay ciertas diferencias, sobre todo cuando hablamos del acondicionamiento y ciertos parámetros. Pero después, la marcha es similar. Tenemos lavado y selección, escaldado, pelado, eliminación de partes no comestibles. En el caso de espárragos hablaremos de los tocones, en el caso del pimiento piquillo hablaremos del pedúnculo. Si hablamos de las alcachofas hablaremos de las brácteas o hablaremos de las hojas, incluso también del tallo. Cortado y rallado algunos vegetales o algunas hortalizas. Envasado y adición de líquido de gobierno, común a los tres. Y después del envasado ya habíamos hablado de la esterilización que se realiza en las autoclaves. Posterior a ello, el almacenamiento. A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Sarita? Sí, profesor. Asimismo, hay diversas maneras de llevar a cabo la selección de los vegetales en función de la forma y tipo de producto. La selección de las materias primas se lleva a cabo para la obtención de productos homogéneos y para retirar del proceso aquellas piezas que no cumplen los requisitos de calidad. Los equipos empleados suelen estar constituidos por transportadores en los que se desplazan las distintas piezas de manera individual, descargándose en compartimentos diferenciados según sus características. Alternativas de maquinarias: calibradores por peso, calibradores por tamaño y calibradores por calidad. ¿Continúo, profesor? Sí, por favor. Ya. A continuación le sigue la fase de preparación. Dependiendo de los productos a elaborar, tras el proceso de selección puede requerirse un pelado, deshuesado o troceado. Sin embargo, vamos a seguir el esquema general y posteriormente, una vez seleccionada la alternativa correcta, se explicará de manera detallada el proceso. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente etapa después del lavado ya sería la selección. Y también podríamos hablar de una clasificación, pero acá más se centra en, más que nada se centra más en la clasificación, porque cuando hablamos de selección, podríamos decir lo que está bien, lo que está mal, pero cuando hablamos de clasificación, ya podríamos hablar de lo que son lo que es la calibración. Y justo en estos tres que nos mencionan acá, estos tres parámetros.
Hablamos del peso, del tamaño. En el caso de pimientos, podríamos hablar de tamaño, incluso también de calibres. Pero cuando hablamos de espárragos, obviamente hablaremos de calibres. Y cuando hablamos de alcachofas, también podríamos hablar de calibres y de tamaños. Y obviamente la calidad, de todas maneras. Y cuando hablamos de calidad, ya empezaremos a ver el tema del color, el tema también de ciertas características, si es en el caso de espárragos, si está floreado, o si, como le dicen también, si está rameado, por ejemplo. Cuando habla de calidad ya son otras características aparte, que son más que medibles, son visibles. A ver, continuamos. Joana. Sí, profesor, de descaldado, ¿verdad? Sí, Joana. Escaldado, incluido en la fase de elaboración. Para llevar a cabo el escaldado de los vegetales, se sumergen estos en agua hirviendo o se exponen a vapor de agua durante un breve periodo de tiempo, desarrollándose el proceso a temperaturas que oscilan entre los 70 y los 100 grados centígrados. Mediante la aplicación de este tratamiento se obtienen los siguientes beneficios. Se limpia la materia prima, eliminado de posibles olores y sabores no deseados, se produce un ablandamiento del vegetal, facilitando las operaciones del procesado como el pelado y el cortado. Se inactivan las enzimas presentes en los vegetales que podrían producir la degradación de los mismos. Se reduce la carga microbiana presente en los vegetales y se puede mantener el color natural de los vegetales, principalmente en el caso de los vegetales verdes por la fijación de la clorofila, maquinaria necesaria. Escaldadora. En ella se sumergen los vegetales en agua hirviendo o se someten a vapor de agua durante un breve periodo de tiempo. Pelado o eliminación de partes no comestibles. Fase de preparación. En esta fase el proceso va a depender mucho del tipo de producto que se va a fabricar, ya que algunos requieren pelado, deshuesado o eliminación de partes no comestibles. Habrá ciertos desechos que deberán separarse del proceso y gestionarse como residuos. Se requerirá la siguiente maquinaria de preparación: peladoras mecánicas, peladoras químicas, troceadoras, útiles de corte, deshuesadoras. Ok, muchas gracias, Joana. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos dos etapas. En el escaldado, que ustedes ya lo conocen un poco por su docente que les enseñó procesos el semestre anterior, que consiste básicamente en la inmersión en agua a temperaturas entre 70 y 100 grados, o también puede ser escaldado al vapor, un vapor que va a estar bastante caliente, va a estar muy caliente, para poder nuevamente ablandar los tejidos de los productos, para poder reducir carga microbiana. Ojo, no es una pasteurización, solo se está procurando reducir carga microbiana, por lo menos de forma superficial, y además poder realzar el color o fijar el color o fijar un color, un tono de color de los productos agrícolas. Y por el tema del pelado, bueno, básicamente es eliminar las partes no comestibles. Y tal cual como lo mencioné ahí, ya habíamos dicho que las partes que no son comestibles de las hortalizas, bueno, ya las conocemos también por la frecuencia que tenemos con las hortalizas en general, no necesariamente con espárragos o alcachofas o pimientos, sino también en general. Sabemos lo que es comestible, sabemos lo que no es. Continuamos con
Rosemary, por favor. Cortado, rayado, fase de elaboración. En esta fase se van a ejecutar los procesos propios de elaboración y las operaciones incluidas en la misma van a depender de los productos finales a obtener. Según los casos, se aplicarán sobre los vegetales uno o varios de los tratamientos siguientes. Aplicación de procesos físicos como el cortado, el rayado, el prensado. Adición de líquido de gobierno y otros ingredientes. Mezcla de vegetales variados. Aplicación de métodos de conservación por calor. Aplicación de métodos de conservación por frío. Y aplicación de métodos de conservación por adición de productos químicos. La maquinaria dependerá del producto. Envasado y adición de líquido de gobierno, pertenecientes a las fases de elaboración y envasado. Este proceso es muy importante en las conservas, ya que el envasado se realiza previamente a la aplicación del proceso térmico de esterilización. Los líquidos de gobierno son los líquidos de acompañamiento que se añaden a los vegetales para su envasado en conserva. Los líquidos de gobierno pueden ser salmueras, soluciones ácidas a base de vinagre, almíbares, caldos, etc. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del tema de cortado, ya han visto las presentaciones, por lo menos de lo que es el espárrago y también de la alcachofa, que obviamente hay cortes que se hacen. En el caso del pimiento piquillo, el tema de los cortes va un poco más, va más allá, porque más que corte, cuando hablamos del pimiento, es un rostizado. Es decir, eh, ustedes conocen los pimientos tienen cáscara. Los pimientos tienen cáscara y la cáscara, si es que lo han preparado en ensalada, verán que se desprende un poco, un poquito la cáscara, pero cuando se mastica como que tiene, como que es ligeramente durita, ¿no? Entonces, lo que se hace para el tema de los pimientos, y ya se verá más adelante, es rostizar la cáscara mediante hornos, y, y luego de ello recién continuar con lo que es el escaldado y todo ello. Pero, pero un rallado, por lo menos en estos vegetales que hemos tocado, no se da. No se da un rallado propiamente. El envasado y la adición de líquido de gobierno, bueno, ya se les ha mencionado. Y las maquinarias que se utilizan para ello, básicamente son las dosificadoras, que también se pueden conocer. Dosificadoras, bueno, acá nos mencionan dosificadoras y exhauster. ¿Y por qué razón? Porque primero, porque el exhauster es un túnel. El exhauster es un túnel, es decir, la dosificadora llena el líquido de gobierno dentro del envase y luego pasa por el exhauster para poder terminar de eliminar el oxígeno que queda dentro del líquido de gobierno. Que puede quedar, pero ya el exhauster trata de eliminar todo el oxígeno que pueda haber dentro. Bueno, cuando hablamos de lavadoras de envases, bueno, ya es anexo. Llenadoras, bueno, si hablamos de llenadoras del producto, de la materia prima, pueden ser automatizadas, pero también lo realizan de forma manual. Las básculas, que serían más que nada las balanzas, las tolvas, bueno, que serían plataformas donde se puede colocar los envases, o también, si es que lo vemos desde etapas un poco más anteriores, donde se puede colocar también la materia prima. Las marmitas, ya lo hemos visto anteriormente y seguro también les habrán mencionado, que se utilizan para la reparación de ciertos productos. En este caso será el líquido de gobierno. ¿Por qué? Porque permite un calentamiento uniforme, una cocción también más o menos uniforme
de lo que se va a preparar, considerando que hay diversos tipos de marmitas, pero las mejores son aquellas que tienen su agitador para poder homogenizar la temperatura en todo el producto, porque si no, tendríamos sectores mucho más calientes que otros y esto también em, favorecería a oscurecimientos, pardeamientos no enzimáticos, por ejemplo. Y las cerradoras automáticas, bueno, cuando hablamos de cerradoras automáticas, nos referimos más al tema de las hojalatas, que no hemos visto. A ver, a ver, a ver. Tema de las hojalatas, porque si hablamos de frascos, aquí ya no es automático, sino aquí ya sería mucho más manual. Sin embargo, también hay industrias que automatizan también esto. A ver, vamos a buscar cierre de hojalatas, hojalatas. A ver, veamos. A ver, por ejemplo, acá tenemos un envase de hojalata. El cuerpo, que es todo esto con la base, y la tapa es la parte de arriba. La parte de arriba. Ahora, el cierre, ¿cómo es que se da el cierre? Para el cierre se utiliza una cerradora. Quiero ver si por acá podemos observar una cerradora. A ver. Bueno, acá hay una... a ver, a ver, a ver. Acá hay una cerradora que funciona con pedal, es una semiautomática, donde se coloca aquí la lata, se coloca la tapa y con el pedal se va haciendo que baje el mandril. El mandril se conoce a lo que va a, a generar presión sobre la tapa para que se fije al envase y para que los ganchos o muelas del mandril puedan, aparte de una presión vertical, pueda también haber una presión horizontal y no solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba para poder formar, un gancho, para poder formar un gancho y se pueda sellar herméticamente. A ver, este gancho lo vamos a ver por aquí. A ver, por ejemplo, acá tenemos en la parte que está arriba, la parte gris clara, sería la parte de la tapa. Y la parte gris oscura sería el gancho, el gancho del envase. O sea, vamos a tener dos ganchos, el gancho de la tapa y el gancho del envase. Y bueno, aquí está el mandril, ¿no? Entonces, en base al mandril y a los ganchos que también tiene ese equipo, se va a dar una presión vertical y horizontal, como se observa, y estos ganchos ya no van a quedar así dejando vacíos, sino van a procurar unirse. Va a haber igual un pequeño vacío, pero ese vacío va a estar sellado. Ese vacío va a estar sellado. Es decir, ese vacío va a permanecer ahí, pero no debería ingresar el oxígeno de este vacío dentro del envase, ni el oxígeno del otro vacío dentro del envase. Van a quedar aislados y se va a realizar un sellado, un cerrado hermético. Por acá también podemos verlo de igual manera. Aquí también tenemos esto. Tenemos nuevamente el gris claro que sería de la tapa y el gris oscuro que sería el envase. Y otro detalle también. En la propia tapa tiene un material en el gancho que eh, es un material sellante. Es un material sellante que funciona así como teflón. No sé si habrán escuchado la palabra teflón en algún momento. Teflón. Sí, profesor, sí lo hemos escuchado, eso también nos ha enseñado el año pasado, el próximo ciclo, primer ciclo. Muy bien. ¿Qué es el teflón? ¿Sí saben qué es el teflón? Solamente
Solamente para saber si saben, ¿ah? Si no, normal, se les explica un momentito. Teflón, Es ¿alguien? como un profesor, un pegamento especial que se utiliza para poder hacer la selladura del producto. Ya, ok, muchas gracias. Ya, a ver, cuando hablamos de teflón, podemos referirnos a muchos materiales que se le llaman teflón. Podemos hablar, en este caso, el teflón que yo les menciono, es una cinta blanca que se utiliza para la gasfitería, porque como se trabaja con fluidos, que es el agua, entonces se le da unas vueltas de teflón a la parte del hilo de los accesorios de PVC de gasfitería, para poder embonar con otros accesorios y evitar que pueda haber fugas de agua. Entonces, ese mismo principio se utiliza aquí. Este material, este material sellante que presenta la tapa funciona así como un teflón para que en el momento que se dé la presión, que se dé el cierre, que se dé el cierre, pueda dispersarse y pueda sellar aquellos espacios, esos espacios vacíos. ¿Sí? Me dejo entender que pueda entrar en esos espacios vacíos para evitar que ingrese aire dentro del producto. Por eso existe esto. Y también, si hablamos de esto, en los envases de vidrio, también las tapas metálicas, bueno, acá vemos también un corte del cierre que se da. Esto es más realista. También en las tapas, a ver, plastisol, tapa, pan metálica. A ver si lo podemos observar. Por ejemplo, en las tapas metálicas, si ustedes se habrán podido dar cuenta, acá se observa mucho mejor. Cuenta muchas de ellas con un botón en el medio, con un botón retráctil, y también en la parte interna con una banda generalmente blanca, que está dispuesta de forma circunferencial. ¿Se puede observar? ¿Sí lo observan? Una banda blanca, que está en la parte Sí, interna. profesor. Muy bien, entonces Sí, profesor. esa banda blanca se le conoce como plastisol, que también cumple una función muy similar a lo que les había mencionado de ese, de ese agente sellante que tiene la tapa de hojalata. También cumple una función similar, porque al momento que se va a tapar el frasco, este plastisol em, se va a adaptar, se va a adaptar a la forma de la boca del frasco para poder sellarlo completamente. O sea, se va a moldar, como que se amoldara, como que se amoldara, para evitar que haya fugas, que haya ingreso de aire, que es lo que no queremos, ¿no? Que ya habíamos hablado anteriormente que los ingresos de aire pueden arrastrar una oxígeno y otra microorganismos. ¿Sí? Eso habíamos dicho anteriormente. Muy bien. ¿Está aquí alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Ya, a ver. Vamos a ver si podemos seguir un poco más. A ver, vamos a ir acabando con esta parte de esterilización y almacenamiento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿Quién se quedó leyendo? Disculpen. Desconecté un momento. ¿Quién se había quedado? Hola. Brigitte, ¿puedes leer, por favor? Esterilización.
incluido en la fase de elaboración. Para la esterilización de los elaborados vegetales se va a exponer a los mismos a vapor de agua en condiciones de alta presión. Este proceso se lleva a cabo en la mayor parte de los casos mediante el empleo de autoclave, un equipo que consiste básicamente en un recipiente hermético en cuyo interior se alcanzan temperaturas alrededor de los 120 grados centígrados. Maquinaria necesaria, autoclave. Almacenamiento. Última fase. Se embalan los envases adecuadamente, se almacenan y se realiza la expedición de estos. Se requerirá maquinaria de embalaje, zona de almacenamiento de productos terminados y métodos de transporte. Normalmente se subcontratan camiones de empresas de distribución. Ok, muchas gracias. Gracias, Brigitte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguno, profesor. Ninguno, profesor, gracias. Ya. A ver. Les voy a enviar este material. Les voy a enviar este material que hemos estado viendo el día de hoy para que lo puedan repasar. Porque más adelante vamos a realizar algunos ejercicios complejos sobre esto. Lo que sí les voy a dejar de tarea, es un poco más orientado al tema de rendimiento, porque, a ver, aquí, pero solamente rendimiento de materia prima. Ojo, solamente rendimiento, el tema de materia prima. ¿Sí me dejo entender cuando se habla de rendimientos? Sí, profesor, el total. Ya. Ok. A ver, vamos a trabajar de esta manera. Eh, van a ser, van a ser tres ejercicios. Bastante sencillos. Vamos a partir de 1 tonelada de materia prima. Va a ser 1 tonelada de materia prima. 1 tonelada de alcachofas. 1 tonelada de pimientos, de pimiento piquillo. Y 1 tonelada de espárragos blancos. ¿Ok? Vamos a partir de ahí. Vamos a colocarle rendimientos. A ver, en el tema de la alcachofa, vamos a decir que la parte comestible, o sea, la parte utilizable, va a representar el 50%. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok, la parte comestible. Profesor, ¿Sí? sería mejor que nos escribiría en un documento y nos enviaría. ¿Sí? ¿Quieren eso? Sería mejor, profesor, porque ¿qué le parece? No sé qué dirán mis demás compañeros. Ya. ¿Qué tal si les escribo por este chat? ¿Lo pueden leer? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, voy a escribirles por el chat. Pero igual voy a ir mencionándoles conforme voy escribiendo. A ver, tenemos 1 tonelada de materia prima de cada producto agrícola. 2 puntos, alcachofa, pimiento piquillo y espárrago blanco. Vamos a asumir que el rendimiento
de la parte comestible de los productos agrícolas mencionados son, 50%, coma, a ver, del pimiento, le vamos a poner 80%, y 70%, coma respectivamente. 50% para el cachofa, 80% para el pimiento piquillo y 70% para el espárrago blanco. Solamente estamos asumiendo, ¿ok? Solamente estamos asumiendo. Se van a elaborar conservas con los datos del material revisado. Es decir, formato 370 mililitros. Formato de vidrio de 370 mililitros. La pregunta sería, ¿cuántos frascos de producto terminado obtenemos? Para cada producto agrícola. A ver. ¿Lo recibieron? Sí, profesor. Ok. Profesor. Entonces, ok. Entonces, ahí tienen Ustedes han visto la tablita, ¿no? ¿Se acuerdan de la tablita que han visto? ¿Hola? Sí, profesor, sí le hemos visto la tablita. Ya. ¿Sí lo han copiado la tablita? No, solamente he tomado los demás resultados y he tomado una foto nomás de los demás que se mencionaba, pero de la tabla no. Ya. A ver, voy a tomar una foto a la tabla y se los voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Lo voy a enviar al WhatsApp. A ver, a ver. Listo. Ya les envié. Les acabo de enviar el WhatsApp ahí. Ok, entonces la tarea sería determinar cuántos frascos de producto terminado obtenemos para cada producto agrícola. Porque asumimos que es 1 tonelada para cada producto, es decir, 1 tonelada para el cachofa, 1 tonelada para pimiento, 1 tonelada para espárrago. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Si hay Sí, alguna duda, profesor. por favor, me comunican. Conmigo sería hasta este momento. Y nuevamente muchas gracias por su participación, jóvenes. Les deseo un fuerte abrazo y de verdad cuídense bastante, cuídense muchísimo. Profesor, disculpe, Sí. antes que se despida, ¿para qué día va a ser la fecha de presentación? Ya. A ver, como está fácil, les voy a dar 2 días. Hoy estamos 20, ¿no? Sería para el 22. Para el 22. Para el jueves. Sí, para el jueves, sí. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Sí, Listo, Gracias. chicos. Entonces, un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente.
Y cualquier consulta, cualquier duda me escriben o me llaman, pero a una hora prudente, por favor. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias, profesor. ¿Ok?